Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos un día ayer bien interesante en bolsa. En algún momento el S&P 500 estaba cayendo más de un 1%, el Nasdaq más de un 2%. Sin embargo, al final de la sesión vimos una recuperación express y el S&P 500 terminó cayendo apenas un 0.15% y el Nasdaq un 0.71%. También tuvimos varias compañías corrigiendo más de un 10%. Vamos a ver un par de ellas. Vamos a ver otra compañía que se disparó un 13%. Es una compañía del mercado asiático que me parece que está muy interesante y está en una zona técnica también muy atractiva. La vamos a estar revisando. Y después vamos a ver un sector dentro de cuidados de la salud que ha estado on fire. De hecho, una de las compañías de este sector es nuestra principal segunda posición en el portafolio de largo plazo. Así que es muy importante en los portafolios. Vamos a ver qué tanto potencial de crecimiento le queda a este sector, si es momento de vender y qué precio objetivo podríamos marcarnos dentro de un año. En todas estas compañías, como siempre, vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, evaluaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Quiero primero mostrarles la gráfica del S&P 500 y el Nasdaq en 5 minutos. Podemos ver que abrimos el día con un gap bajista. Esto empezó el nerviosismo con los reportes de inflación. Vamos a revisar un poco más adelante. No salieron nada bien. Luego durante toda la mañana estuvimos cayendo y vean cómo a mitad de sesión nos dimos vueltas y terminamos con yo diría rally bastante potente. Bastante significativo el comportamiento del mercado. En el caso de Nasdaq tuvimos un comportamiento muy similar. Gap bajista en la apertura. Todo el día cayendo. Llegamos a tocar más de un 2% de caída y luego una recuperación express. Así que bueno, bastante significativa esta recuperación porque en términos generales no tuvimos ninguna buena noticia durante el día. Podemos ver que sobre todo las caídas estuvieron en compañías relacionadas con semiconductores. Vean por acá, Broadcom más de un 2% a la baja, AMD más de un 2%, Micron también se desplomó más de un 3%, Qualcomm 11% de caída, Intel, bueno, todas estas compañías que habían estado muy alcistas, ya hemos visto cierta corrección en las últimas sesiones. Muchas de ellas estuvieron cayendo muchísimo más en la sesión. También llama la atención que sectores más defensivos como consumo defensivo, también healthcare, también habíamos visto que consumo discrecional había estado sufriendo últimamente, hoy tuvo un buen día, así que prácticamente vimos una rotación de compañías más especulativas a compañías más defensivas. Quiero mostrarles primero los datos de inflación y luego vámonos directamente al análisis de acciones. En el directo de ayer revisamos los datos de inflación, vimos que fueron bastante malos. De hecho, la inflación se aceleró a su ritmo más alto desde mayo del 2023. Así que bueno, está bastante pegajosa esta inflación. Llama la atención que algunos sectores están subiendo a un ritmo alarmante. Podemos ver aquí, por ejemplo, que en el sector de la vivienda la inflación aumentó un 0.6 en abril, lo cual elevó su incremento interanual al 3.3%. También dentro del sector de la vivienda, el alojamiento fuera del hogar aumentó un 2.4% en abril, lo que supone un incremento interanual del 4.6%. También otros datos son bastante preocupantes. Los seguros de inquilinos y del hogar subieron una tasa interanual del 7.2%. Realmente es muchísimo, 7% de inflación en algo tan importante como los seguros del hogar, que bueno, la inmensa mayoría de las viviendas aquí en Estados Unidos tienen este seguro. También el tema de alimentos, tuvimos algunas cosas subiendo muchísimo. La carne vacuna está subiendo a un nivel escandaloso. Podemos ver aquí que, por ejemplo, la carne molida, se conoce esta carne molida como picadillo en algunos lugares, aumentó un 14.5% interanual, lo cual es significativo, y las salchichas un 10.7% interanual. También otros productos como el tomate han subido casi un 40% los precios desde hace un año. El café también ha subido casi un 20%. En el tema más allá de los alimentos, por ejemplo, algunos productos como vajillas y cubiertos han subido más de un 15% y también el sector de calzado ha aumentado un 4.2%. Los servicios como videojuegos, suscripciones han aumentado también a un ritmo del 16% y los servicios de entregas aumentaron un 13%. Así que bueno, la verdad que bastante inflación en todos estos temas. Algunos cayeron, por ejemplo, el precio de los coches y camiones usados han bajado con respecto al año pasado. Teléfonos inteligentes han caído también un 12.4% con respecto a hace 12 meses. Llama la atención. Pero bueno, ya estos son productos, yo diría, un poco menos indispensables para el día a día. Así que bueno, como pueden ver, está poniendo mucha presión sobre los mercados el tema de la inflación. Una cosa que quiero revisar con ustedes es la probabilidad de bajada de tasas. Me imagino que está en cero ahora mismo. Quiero ver para final de año. Y vean qué interesante. Después de este reporte de inflación, ha cambiado totalmente las expectativas de los analistas.
La mayor probabilidad sigue siendo mantener las tasas estables, pero ya tenemos casi un 40% de probabilidad de que veamos una subida de tasas para final de año. Yo diría que esto sería muy malo para la bolsa. Ya hay muchas compañías con presión con los niveles actuales de intereses, así que cuidado que la peor parte todavía podría estar por llegar. Vamos a empezar revisando dos compañías que sufrieron fuertes caídas durante la sesión, empezando hablando de Under Armour. Podemos ver que en el caso de Under Armour, las acciones se desplomaron un 17% luego de un reporte de ganancia bastante decepcionante. Podemos ver aquí que la compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción, generó más pérdidas de lo que se esperaba y los ingresos vinieron apenas en línea con lo esperado, con una caída de ingresos del 0.8% interanual. Creo que lo peor fue la guía que nos dieron para el próximo año fiscal. Estábamos esperando para el año fiscal 2027 un crecimiento en ingresos del 1.71%. Ahora la compañía espera que caigan los ingresos y además de eso la cantidad de ganancias por acción que se espera que genere. Antes se esperaban positivas, ahora estamos esperando ganancias por acción negativas, es decir, pérdidas. Incluso las ganancias por acción ajustadas muy por debajo de las expectativas de los analistas. Así que bueno, un desastre total el reporte de ganancias de Under Armour. Podemos ver aquí que es una compañía bastante pequeña dentro del sector de consumo cíclico. Ellos son un retail, ellos producen y venden principalmente ropas y calzados, muy enfocado en personas jóvenes, en algún momento fue bastante popular. Podemos ver aquí que ha tenido serios problemas con los ingresos y las ganancias en los últimos años. Luego de un 2022-2023 muy bueno, no han logrado darle vuelta al negocio y podemos ver que es verdad que hay algunas métricas muy baratas. El ratio precio-ventas en 0.42, por ejemplo, pero generando pérdidas y generando flujo de caja negativo. Le comentaba que para el 2027 se esperaba que los ingresos y las ganancias fueran en aumento. Ahora es todo lo contrario, se espera que vuelvan a caer, lo cual marcaría un quinto año consecutivo de caída en ingresos. Así que la verdad que bastante mal los números hasta ahora, ¿ok? Seguramente incluso el flujo de caja va a volver a ser negativo. Hay que resaltar también que la tendencia de Under Armour viene bajista de largo plazo. No es algo desde ahora. Vean todas las caídas que hemos registrado en la última década. Yo sinceramente no me metería en este negocio. Creo que el nivel de riesgo es demasiado alto. A largo plazo lo más seguro es que vamos a perder dinero. ¿Cuándo podría estar interesante? Bueno, si vemos algún tipo de reversión de la tendencia, superación de la media móvil de 200 periodos semanal, un Golden Cross o algo por el estilo, ahí tal vez las podríamos considerar, pero viendo esta caída de largo plazo tan significativa y esa guía tan débil, yo diría que por el momento no me interesaría absolutamente para nada. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Qualcomm desplomándose más de un 11%, aunque llegaron a estar cayendo un poco más durante la sesión. Qualcomm es una compañía que ha tenido un rally alcista muy bueno desde los mínimos recientes, lo vamos a ver en la gráfica, y realmente se empieza a ver un poco cara según algunas métricas. Vean que el ratio precio-flujo de caja nos dice que debería estar cotizando en torno a 140. La acción está todavía en 210, a pesar de casi $30 de caída. Hay algunos múltiplos que están por encima de sus promedios históricos. El ratio precio-ganancia un 20% y el ratio precio-flujo de caja un 16%. Así que bueno, la realidad es que por lo menos comparado con los múltiplos históricos se ve algo cara. Hay que decir también que los flujos de caja que genera la compañía son muy buenos, pero no son suficientes para justificar más de 200 billones de capitalización de mercado, realmente generando unos 12 millones en flujos de caja libre positivo. Debería cotizar un poco menos en capitalización de mercado y el forward PER a 27 no vamos a decir que está súper caro, pero es que incluso tenemos algunas compañías como Nvidia cotizando a un forward PER un poco más bajo. Así que bueno, hay algunos múltiplos que ya se empiezan a ver un poco por encima, yo diría, de la media del sector. A eso podemos unir que fíjense cómo rechazó esta línea tendencial alcista, que ha sido una resistencia de largo plazo. Vean cómo lo volvió a rechazar. Claramente las compras excelentes en la parte baja de la tendencia. Yo diría que si regresamos a precios en 140, incluso un poco 150, ahí se podría interesante. Además vean que es una compañía que con bastante frecuencia rompe la media móvil de 200 periodos semanal, ahí están las compras, ¿ok? Ahora incluso en gráfica semanal estamos muy sobrecomprados
yo diría que no es una mala idea estar tomando ganancias al menos parciales. Es verdad que en gráfica diaria no hemos roto ninguna de las medias móviles importantes, ni siquiera la de 8 periodos, pero bueno, al menos para liquidar parte de la posición yo creo que tendría sentido. Continuamos con las acciones de Sea Limited subiendo un 13%. El reporte de ganancias fue un poco mixto, pero es verdad que el crecimiento sigue siendo brutal. Recuerden que Sea Limited es una compañía muy importante, tiene comercio electrónico, tiene juegos en línea, tiene fintech. De hecho, dos de sus productos, Shopee y Money, son en primer lugar Shopee, el mayor sitio de comercio electrónico del sudeste asiático, y Money es una fintech que viene creciendo a ritmos brutales. Vean que en el caso de Shopee creció el total de órdenes brutas casi un 30% interanual. Vean que los revenues, los ingresos crecieron un 45% interanual. En el caso de Money, la fintech, los ingresos crecieron casi un 60% interanual. Así que bueno, los ritmos de crecimiento vienen siendo significativos. De hecho, los ingresos totales de la compañía crecieron más de un 46% año sobre año. El problema estuvo en las ganancias por acción, que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Vamos a ver los números de Sea Limited luego de este reporte. Podemos ver que ahora mismo estamos todavía por debajo del fair value valor intrínseco a pesar de una subida del 13%. Cotiza con múltiplos un poco caros en el caso del PER a 36 veces, pero tanto el ratio precio-ventas a 2.5 y el ratio precio-flujo de caja a 11 veces no se ve tan caro para el ritmo de crecimiento que viene dando la compañía. Para el próximo año se espera un crecimiento explosivo de más del doble dígito en ingresos y ganancias. Los flujos de caja ya son positivos. El forward PER a 22 veces. La verdad que tiene mucho sentido el negocio de la compañía. Es verdad que veníamos también con una dinámica bastante bajista, pero vean que hemos logrado superar la media móvil de 50 periodos con volumen creciente. Si alguien quiere entrar en un trade de corto plazo, siempre poniendo stop loss debajo de la media móvil de 50 periodos, podríamos tener un precio objetivo en la de 200 periodos. Yo diría que tiene todo el sentido, ¿ok? Los indicadores técnicos están saludables, los números de la compañía siguen siendo muy buenos, así que bueno, es un negocio que a mí personalmente me gusta bastante. Vamos a movernos ahora al sector de healthcare, cuidados de la salud, específicamente a la industria de aseguradoras de salud, que es un sector que ha estado extremadamente alcista durante las últimas semanas. Es momento de vender. ¿Dónde estaría el precio objetivo de estas compañías dentro de un año? ¿Qué tanto recorrido le quedan? Vamos a tratar de responder todas esas preguntas. Vamos a empezar con la más grande del sector, United Health Group. Y la tenemos en el portafolio tanto de trading como en el portafolio de largo plazo, incluso en el portafolio de dividendos. Ahora mismo el dividendo está en 2.23%, pero la compramos en algún momento dando un 3% de dividendo. Además, ven el ritmo de crecimiento del dividendo. Sorprende que a pesar de la subida, hay algunas métricas que no están tan caras. Fíjense el ratio precio-ventas a 0.8. Esto es un descuento del 36% con respecto a sus promedios históricos. Y también el ratio precio-flujo de caja se sigue viendo barato. Hay otras métricas como el PER, ya está casi a 30 veces, sí se ve un poco caro, pero fíjense que para el 2027 se espera que ese forward PER esté en 20, que bueno, como pueden ver aquí, es una métrica bastante por debajo de los promedios históricos de United. Así que sinceramente, para final por lo menos el 2027, tal vez no esté tan caro, ¿ok? De hecho, si hacemos un precio objetivo, vamos a imaginarnos que en 2027 la compañía logra generar estos $19.50. Vamos a suponer que la compramos en super promedio 26 veces. Vamos a hacer los cálculos. Sería un precio objetivo de $512. Como pueden ver, siguen siendo más de $100 por encima del precio actual. Así que por lo menos por fundamentales, mirando el año que viene, podría tener potencial de subida. Es verdad también que en el corto plazo los niveles de sobrecompra son significativos. Fíjense estas líneas tendenciales que marqué, uniendo máximos y mínimos. Y estamos en la parte alta del canal, ¿ok? Esto es lo que me dice que podríamos en cualquier momento ver un retroceso de la acción. Yo diría que un retroceso a la media móvil de 200 periodos sería totalmente normal, porque ya los niveles de sobrecompra son bastante significativos, pero vean todo el margen que nos queda hasta máximos históricos, zona de $630. ¿Podremos llegar en el corto plazo a $630? Yo sinceramente lo veo un poco complicado, por lo menos en este año, pero tal vez 2027, si los múltiplos los vemos un poco caros. Es normal que en el caso de United en algún momento los múltiplos se vuelvan un poco caros. Fíjense que en algún momento la compañía llegó a cotizar incluso a 40 veces beneficios. Bueno, en caso de que veamos la acción un poco por encima de sus promedios históricos, tal vez podríamos acercarnos a los $600. Yo personalmente no creo que este año lleguemos. Incluso 2027 se me haría difícil. Yo lo miraría un poco para 2028. Pero como les digo, si se fijan por aquí, desde los precios actuales hasta los máximos históricos de la compañía, todavía nos queda casi un 60% de revalorización.
Continuamos con CVS. Recuerden que CVS, aparte de su red de farmacia, tiene a Aetna, una de las mayores aseguradoras de salud de los Estados Unidos. CVS también la tenemos en los portafolios, específicamente en el portafolio de dividendos. Me encanta el negocio. Vean que es una compañía que ya tiene algunos múltiplos un poco caros, el ratio precio-ganancia más de 40 veces, pero bueno, otros como el ratio precio-ventas sigue ligeramente por debajo de sus promedios históricos. Yo diría que realmente si la comparamos con los múltiplos que hemos pagado recientemente está un poco cara, es por lo menos mi opinión. El dividendo incluso ha caído por debajo del 3% cuando compramos muchísimo, cerca incluso de un 4% de dividendo. Las estimaciones de crecimiento siguen siendo muy buenas para largo plazo, pero como le digo, por lo menos en el corto plazo ya parece que está un poquito cara. Ahora, para final del 2027, ¿qué precio objetivo podríamos marcarnos? Vamos a hacer el siguiente cálculo. Vamos a asumir que la compañía crece al ritmo que se espera. Yo diría que es normal que lo haga. Viene teniendo buenos reportes de ganancia. Vamos a ver qué múltiplo futuro le queremos pagar por esta compañía. 25 veces futuros beneficios me parece bastante razonable teniendo en cuenta el crecimiento que se espera por encima del doble dígito. Multiplicamos y eso nos da un precio activo de $180. Así que bueno, la realidad es que tiene mucho potencial de revalorización todavía. ¿Va a crecer al ritmo que se espera? No lo sé. Yo diría que podría hacerlo. Porque fíjense que la cantidad de ganancias por acción que se espera que genere este año es similar a lo que generó en 2021. Así que puede ser que vuelva a esos números. Ahora, yo sería un poco más realista. Fíjense que la tendencia de mediano plazo ha seguido siendo ligeramente bajista. Nos marcó bajos más bajos, altos más bajos. Y vean que esta zona de resistencia está cerca de $108, $110. Yo diría que por lo menos en los próximos meses es bastante realista esperar un rechazo a esa zona porque los niveles de sobrecompra ya son extremos. Para 2027, tal vez si los resultados de ganancia nos acompañan, podríamos romper esta zona. Yo diría que $180 precio objetivo me parece demasiado exagerado. Así que tal vez le podríamos dar un precio objetivo en torno a $120, $125. Teniendo en cuenta que, bueno, podemos operar con un poco más de margen de seguridad. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Elevance Health, otra de las aseguradoras de salud más grandes de los Estados Unidos, 85 billones de capitalización de mercado. En el caso de Elevance también ha tenido un rally alcista impresionante. A pesar de eso, fíjense que los múltiplos siguen todos por debajo de sus promedios históricos, así que claramente tenemos potencial de más revalorización. El dividendo cerca ya del 2%. Las estimaciones de crecimiento para 2027 son bastante positivas, aunque este año todavía esperamos caída en ingresos y ganancias por acción. Esta es una compañía que ha cotizado históricamente a 17 veces beneficios. Por supuesto, vamos a asumir que la podemos comprar el año que viene a esos múltiplos, 17.17. Ese ha sido su promedio de los últimos 5 años. Vamos a asumir que la compañía crece al ritmo que se espera. Y como pueden ver aquí tendríamos un precio objetivo de $458. La acción está en $3.93. Así que bueno, la realidad es que no hay mucho margen de revalorización todavía. Esto es un crecimiento bastante bajo, teniendo en cuenta que hasta final del año que viene falta más de un año. Así que bueno, en el caso de Elevance podríamos, yo diría, tener caídas en el corto plazo, sobre todo porque ya no nos quedaría mucho margen de recuperación. Sí, es verdad que para largo plazo los ritmos de crecimiento son ampliamente por encima del 10%, es decir que a partir de ahí podríamos crecer a un ritmo por encima de la media de la bolsa, pero también hay que tener en cuenta en consideración que los niveles de sobrecompra son significativos. Otra cosa muy interesante y es que desde el punto de vista técnico tuvimos una formación de doble suelo. Vean cómo tuvimos doble suelo, tuvimos estos máximos y acabamos de superar la línea de máximos. Así que por lo menos en el corto plazo está muy alcista técnicamente Elevance. Yo diría que el precio objetivo de más corto plazo serían estos máximos anteriores, zona de $460. Ahí ya con los niveles de sobrecompra habría que tener cuidado. Pero bueno, creo que esa zona de $460 podría ser un precio objetivo bastante razonable para final de este año, incluso para el 2027. Y bueno, el nivel de revalorización que podríamos tener no es tan alto.
Pero bueno, hasta máximos vean que 567 sí sería una revalorización bastante significativa. Por lo menos para 2028-2029 yo sí esperaría que Elements esté de regreso a los 567 dólares, pero sí tendremos que esperar un poco más. Continuamos con Cigna. A mí me gusta mucho el negocio de Cigna, es una compañía muy sólida, casi 80 billones de capitalización de mercado. Podemos ver aquí que los múltiplos siguen por debajo de sus promedios históricos, así que a pesar de la revalorización no está demasiado cara, da más de 2% de dividendo y vean el crecimiento que se espera en los próximos años por encima del doble dígito. Así que realmente los números fundamentales siguen siendo bastante buenos. Vamos a hacer proyecciones para el 2027, final del año que viene. Vemos aquí que se espera que la compañía genere casi 30 dólares de ganancia por acción. Históricamente ha cotizado un poco más cara que lo que estamos pagando ahora. Ha cotizado a 16 veces. Si multiplicamos, obtenemos un precio activo de 477 dólares, que incluso sería bastante por encima de los máximos históricos que ha tenido Cigna. Podemos ver aquí que los máximos históricos están a 370 dólares. Y bueno, el precio objetivo, como pueden ver, por encima de 400. Yo diría que es bastante razonable esperar a Cigna en máximos históricos para final del año que viene, sobre todo porque la compañía no ha caído demasiado, el ritmo de crecimiento de las ganancias por acción ha seguido siendo muy bueno y fíjense que esta cantidad de ganancias por acción que estamos generando ahora no está muy lejos de los máximos que generamos anteriormente, así que por eso le digo, creo que en este caso sí nos queda mucho margen de revalorización. En el corto plazo vamos a tener que superar esta línea tendencial bajista, no la ha podido superar en el pasado. Así que vamos a ver, si lo logra superar, yo creo que tenemos barra abierta hasta los 370 dólares. Y a partir de ahí yo diría que perfectamente para el año que viene podríamos estar rozando los 400 dólares. Vamos a ver si se cumplen las expectativas de crecimiento. Personalmente creo que lo puede hacer. Continuamos con las acciones de Humana, otra que ha subido muchísimo. En la última sesión subió un 7% y ahora todo el mundo se está preguntando, ¿es hora de vender? Vamos a revisar los números. Esta es otra compañía bastante grande, 35 billones de capitalización de mercado. Hay algunos múltiplos realmente baratos. Me llama la atención el ratio precio-ventas en 0.26. Esto es la mitad de sus promedios históricos. Así que bueno, realmente si nos guiamos por estos múltiplos, podría quedarle mucho margen de subida. El dividendo ligeramente por encima del 1%. Lleva algunos años con problemas con los márgenes. Fíjense cómo han caído las ganancias por acción, pero ya para el 2027 se espera una recuperación bastante significativa. Aún así va a seguir bastante por debajo de las ganancias que generaba en años anteriores. También quiero comentarle que en todo el sector los ingresos han seguido creciendo bastante, pero los costos médicos han aumentado a un ritmo más alto y esto ha erosionado los márgenes de todas estas compañías. Vamos a asumir que para el año que viene logra generar estos 14.6 dólares de ganancias por acción. Vamos a asumir que el año que viene la podemos comprar a 23 veces beneficios, que es un múltiplo incluso por debajo del precio actual. Eso nos daría un precio objetivo de 343 dólares. Es por encima del precio actual, pero tampoco es demasiado. De hecho, sería desde los precios actuales una revalorización del 16.4%. No voy a decir que está mal, pero recuerden que falta todavía más de un año y medio para final del año que viene, así que bueno, sería un rendimiento anualizado en torno al 10%, que es lo normal que da la bolsa. Esto lo que me hace pensar es que a pesar de que Humana es verdad que se ve bastante interesante mirándola más largoplacista, mirando final del 2027 podría no tener tanto margen de recuperación como otras del sector. También hay que añadir que los niveles de sobrecompra son extremos, RSI en 87 puntos, el MACD en máximos históricos, así que cuidado, hay que tener cuidado porque ya está bastante sobrecomprada. Si se recuerdan, nosotros vendimos en pérdida una vez que rompió esta línea de soporte. Aquí asumimos pérdida. Realmente estaba bastante interesante en la parte baja de la tendencia. Recuerdo que incluso llegó a sobreventa semanal. Sí, aquí lo vemos. Creo que cuando tocó la parte baja de esta tendencia sobreventa semanal, ahí hubiéramos podido comprar de nuevo, pero la verdad es que en ese momento estábamos comprando otras compañías como United Health Group para el portafolio de trading. Si usted fue paciente, ahora yo creo que es un buen momento para ir tomando ganancias. Podríamos tener una primera zona de toma de ganancias en los 310 y una segunda toma de ganancias en la media móvil de 200 periodos, que ahí fíjense que coincidiría prácticamente con nuestro precio objetivo. Seguimos muy lejos de máximos, fíjense por acá, los máximos están casi 600 dólares, pero tengan en cuenta que a pesar del buen ritmo de crecimiento que se espera en los próximos años, incluso para el año que viene y el año 2028 vamos a seguir generando menos ganancias por acción de lo que generábamos en su mejor momento. Así que por eso tal vez le tome un tiempo más de recuperarse. De todas formas, yo diría que por lo menos un 10-16% extra podríamos obtener de aquí al año que viene.
Como vimos en el video y amigos, tuvimos una fuerte corrección ayer en los mercados. En algún momento el S&P 500 cayó más de un 1% y el Nasdaq más de un 2%, aunque tuvimos recuperación al final de la sesión y el S&P 500 terminó cayendo un 0.15 y el Nasdaq un 0.85. Tuvimos algunas compañías corrigiendo más de un 10%, por ejemplo Under Armour cayendo un 17%, muy mal reporte de ganancia, y Qualcomm un 11%. Creo que en el caso de Under Armour la tendencia de largo plazo es muy bajista y Qualcomm todavía la veo un poco cara. Sea Limited vimos el reporte de ganancia muy bueno, me gustan los múltiplos actuales. Vimos también todo el sector de cuidados de la salud, específicamente las aseguradoras United, CVS, Elevance, Cigna y Humana. Creo que todas ellas tienen mucho potencial de recuperación. A mí personalmente me gusta Cigna, creo que tiene mucho potencial. United también. El resto creo que el rendimiento puede estar un poco por debajo. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, 100% lo mismo lo respondemos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos la compra y venta para los portafolios, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, miles de inversores hablando de bolsa en el servidor Discord. Tenemos también los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.